No es levantar más peso, no es hacer más repeticiones, no es ir más veces al gimnasio, es quedarte quieto. Así de simple, así de incómodo. Hace ya unos cuantos años me pasó algo que en ese momento no esperaba. Terminé de hacer una sesión de entrenamiento de fuerza de piernas, agotado, sudado, orgulloso de mí mismo, y a los 2 días literalmente no podía bajar una escalera sin que las piernas me temblaran. La fuerza que aguanta no es la misma que solo levanta. Y hoy te voy a mostrar 7 ejercicios isométricos sin pesas, sin gimnasio, para hacer en casa, que en solamente 2 semanas van a hacerte cambiar cómo se siente tu cuerpo cuando tiene que sostener un esfuerzo, no solamente moverse. Y quédate hasta el final porque ahí te voy a dejar una rutina semanal armada completa, con días, series y cuánto tiempo tenés que ejecutar cada ejercicio según tu nivel, para que esto no quede en una idea más que viste y nunca hiciste. Pero antes de ver cómo es cada ejercicio y cómo es la rutina, necesitamos entender algo clave. Parte 1. ¿Por qué quedarte quieto te hace más fuerte? Cuando moves un peso, tu músculo se acorta y se alarga todo el tiempo. En cambio, cuando sostenés una posición, el músculo se mantiene en una misma longitud mientras genera tensión. Se llama contracción isométrica y el cuerpo la interpreta distinto. En vez de generar potencia, aprende a sostener la carga sin colapsar. Y por esto, un ejercicio isométrico bien hecho cansa menos al sistema nervioso, pero deja al músculo trabajando a tope durante mucho más tiempo seguido. Pero presta atención a esto, porque el error más común que veo cuando se entrenan ejercicios isométricos es hacerlos como si fuesen un descanso entre series pesadas. Por ejemplo, 30 segundos manteniendo una posición, pero sin compromiso, charlando con otra persona o incluso con el teléfono móvil en la mano. Pero esto no es así, porque si no sentís que el músculo empieza a temblar justo antes de terminar la serie, no estás entrenando nada. Simplemente estás esperando que pase el tiempo. Parte 2. Los 7 ejercicios que deberías hacer. Empecemos por el que más cuesta sostener y al que le hemos dedicado un video completo en este canal. Sí, el ejercicio número 1 es la suspensión en barra y consiste en colgarte de una barra con los brazos extendidos, sin hacer dominadas, solo para sostener tu peso. Es muy probable que cerca de los 10 segundos de este ejercicio tu agarre empiece a fallar y tus hombros empiecen a fatigarse. Y esto pasa porque aquí no se trabaja la fuerza de tirón, se trabaja la capacidad de cargar sin tensionarte de más, algo que después se nota en cualquier movimiento en donde tengas que sostener peso con tus brazos. Veamos ahora el ejercicio número 2, la sentadilla contra pared, también conocida como la silla invisible. Para hacerlo, tu espalda debe estar apoyada contra una pared, quieta, sin arquear la zona lumbar y tus rodillas a 90 grados. Aquí trabajas cuádriceps, glúteos e isquiotibiales que se contraen juntos, y te aseguro que esto no es solamente un ejercicio de piernas, también es un ejercicio de cabeza, ya que tu mente va a buscar siempre salir y tu cuerpo tiene que ordenarle quedarse. Vamos ahora al ejercicio número 3, puente de glúteos isométrico. Acostado boca arriba, con la planta de los pies firmes apoyadas contra el piso, elevás la cadera y sostenés sin buscar subir más alto. El trabajo lo hace tu glúteo, no tu zona lumbar. Este ejercicio es el más recomendado si por tu trabajo, por tus obligaciones del día a día, pasás muchas horas sentado, porque le recuerda a tu cuerpo cómo sostenerse desde atrás. Si llegaste hasta acá, ya hiciste más que el 90% de la gente que suele arrancar esta rutina y abandona al segundo ejercicio. Pero faltan 4. Y son los que más hacen la diferencia. El ejercicio número 4 es el llamado plancha banana. Para hacerlo debes estar acostado con la zona lumbar pegada al piso y las piernas y los hombros levantados, de tal manera que tu cuerpo forme una curva como si fuese una banana. Cuando lo hagas,
es muy probable que tu zona central del cuerpo, la llamada core, donde están los abdominales, empiece a temblar bastante rápido. Pero este ejercicio no trabaja solamente el abdomen, también refuerza y estabiliza tu espalda baja. Y es por esto que con este ejercicio el centro de tu cuerpo deja de ser algo solamente estético y pasa a ser estructural. Veamos ahora el ejercicio número 5, elevación de talones isométrica. Para hacerlo simplemente debes pararte, subirte sobre la punta de tus pies y quedarte arriba. Puede parecer poco hasta que el equilibrio empieza a fallar. Este ejercicio trabaja tobillos y pantorrillas, una zona que casi nadie entrena, pero que sostiene todo tu cuerpo mientras corres o caminas. Y atención con el ejercicio número 6, flexiones de pecho a recorrido medio. Bajás hasta la mitad de una flexión y te quedas ahí, sin subir ni bajar. Pechos, brazos y hombros se contraen bajo tensión constante. Acá ganás en el punto exacto en donde la mayoría se rinde y se deja caer. El ejercicio número 7 de esta rutina es cruzado con 4 apoyos. Apoyado en tus manos y rodillas, extendés un brazo y la pierna opuesta al mismo tiempo, sin que nada más se mueva. Este ejercicio trabaja abdomen, espalda baja y control de rotación. Es coordinación pura entre lados opuestos del cuerpo. Y ahora que ya tenés los ejercicios, falta algo muy importante: cuánto tiempo hacerlos y cómo planificar una rutina con ellos. Parte 3. ¿Cuánto tiempo sostener cada ejercicio y cuánto subir? Y acá viene una información muy importante que muchas veces se saltea a la hora de ver rutinas de isométricos. ¿Cuánto tiempo sostener cada ejercicio desde el primer día y cómo ir aumentándolo? Toma nota, si es tu primera o segunda semana haciendo ejercicios isométricos, el objetivo debería ser 15 a 20 segundos por cada serie y haciendo 2 series por cada ejercicio. No importa si te parece poco, lo importante es que la posición no se rompa ni un segundo antes de soltar. Si llegaste a sostener 20 segundos completos las 2 series sin perder la posición, sumas 5 a 10 segundos por cada serie. Y así semana a semana. Vas subiendo, idealmente de a 5 segundos, pueden ser de a 10, pero solamente cuando tu cuerpo te lo permita. Nunca antes. La meta a mediano plazo es llegar entre la semana 6 y la 8 a entre 35 y 45 segundos por serie. Al menos en la mayoría de los ejercicios, porque algunos te costarán más que otros. Así que maneja cada uno con tiempos diferentes. Ese es el punto en donde realmente se sienten los cambios en la postura y en la resistencia muscular. Y una regla simple para no fallar: si terminás una serie y sentís que podrías haber aguantado 10 segundos más sin romper la posición, agregá ese tiempo a la siguiente serie. Y si en esa segunda serie la posición se rompió antes de tiempo, quédate en el mismo de antes una semana más. Parte 4. ¿Cómo armar la semana sin que se vuelva eterno? Meter los 7 ejercicios en una sola sesión no te va a hacer más fuerte, te va a hacer abandonar en la primera o la segunda semana. Por eso vamos a dividirlos en 2 bloques. El bloque A está enfocado en la alineación y el control. Y ahí vas a hacer el ejercicio número 1, que es la suspensión en barra, el número 3, que es el puente de glúteos, el 5, la elevación de talones, y el 7, que es el cruzado en 4 apoyos. Y por el otro lado, el bloque B va a estar enfocado en la tensión intensa y en la zona central. Y ahí vas a hacer el ejercicio número 2, que es la sentadilla en pared o silla invisible, el ejercicio número 4, que es la plancha banana. Repetimos acá el ejercicio 5, que es elevación de talones, y también hacemos el ejercicio 6, que es flexión de pecho a medio recorrido. La semana quedaría así: lunes, miércoles y viernes, bloque A; martes y jueves, bloque B; sábados y domingo, descanso. Recordá, 2 series por cada ejercicio, haciendo cada ejercicio hasta que tu posición se rompa, justo antes. Como ves, acá no gana el que se mueve, gana el que sabe quedarse quieto. Gana el que sabe quedarse quieto. Te propongo que empieces esta semana
Y si te queda muy grande, al principio, ir con los 2 bloques, a esta primera semana, hacela solamente con el bloque A, lunes, miércoles y viernes. Y la semana próxima agregás también los martes y los jueves el bloque B. Porque lo importante no es empezar completo, lo importante es no abandonarlo en la segunda semana. Si este video te gustó, te pido que le dejes tu me gusta y que me ayudes compartiéndolo con gente a la que le puedan servir estos temas. También te pido, dejes un comentario, eso me ayuda un montón. Si ese comentario además tiene la palabra ejercicios, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Y ahora sí, para despedirme te voy a dejar acá otro video que seguramente te va a ser de utilidad. Si este que viste te pareció interesante, pasá, mirá, hacé clic ahora en este y después me contás. Nos vemos ahí.